Bienvenido a Mirando Lejos. Este es un programa especial. Tenemos un invitado especial, un invitado que es un analista político, también fue un militante político, pero más que nada lo que quiero destacar y lo que se va a destacar en esta conversación, en este diálogo que vamos a tener con él. Por eso este programa no tiene el formato oficial de empezar con un editorial y luego pasar a los invitados. Hoy queremos dialogar, quiero intercambiar ideas con Camilo Suárez, un intelectual destacado, brillante, que siempre creo que sus ideas pueden aportar al debate político, social y económico del Paraguay. Por eso dije, bueno, vamos a hacer un programa diferente, un programa en donde haya un diálogo o que sea una entrevista cruzada, que nos preguntemos, hablemos y reflexionemos el Paraguay, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las elecciones del 2023 y lo que va a ser el año 2024. Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor Carlos Mateo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. La verdad que para mí decir un honor es medio trillado. La verdad que me intimida un poco que diga una persona intelectual y compañía estando al lado tuyo. No, pues, y digo estando al lado tuyo porque a pesar que vos creo que te sentís más cerca del kantianismo que del hegelianismo, venir a conversar contigo pues es más o menos como conversar con el sucesor de Hegel en Paraguay. No, toca el sucesor de Kant. No, ¿sabes por qué? No, el sucesor de Kant, y allí te puedo decir porque muy pocas personas en nuestro país tienen la capacidad de mirar lo particular a la luz de lo universal. Paraguay, a la luz de la totalidad universal, es absolutamente diferente la observación del fenómeno que mirarse Paraguay a partir de ser la referencia misma del Paraguay. ¿Entendés? Yo creo que muy pocas personas como vos pueden entender que Paraguay en realidad es una parte de un mundo en el que nosotros no es que estamos insertos, somos parte de, jugamos un papel el cual nosotros no podemos elegir a voluntad propia y necesitamos entender cuál es el papel que Paraguay puede jugar y cuál es el papel que Paraguay está jugando al día de hoy. En ese sentido, hemos tenido por primera vez un presidente, ya con respecto, pues quiero que escuche tu conclusión del 23 y tu proyección del 24, un presidente que, por ejemplo, en su discurso inaugural habló de Ucrania, Rusia, habla mucho de relaciones internacionales, un hombre que se ha preocupado en dar conferencias en el extranjero. No sé si hay un rumbo fijo en lo que sea la política internacional, pero convengamos que hay un presidente que tiene una sensibilidad especial hacia lo internacional. ¿Hacia dónde va a ir el Paraguay, según vos, en la perspectiva del presidente Santiago Peña? ¿A una suerte de alianza Asunción, Estados Unidos, Israel? Porque también tenemos que reconocer, yo soy partidario de las relaciones con Taiwán, pero con eso te peleas con China continental. Yo entiendo que la causa de Ucrania es justa, pero te peleas con Rusia. Con Estados Unidos existe una relación tirante entre el gobierno de Santiago Peña y los Estados Unidos de Norteamérica. Con Europa hubo una impugnación al acuerdo de educación. Con Brasil todavía no se logró el anhelo de renegociar el anexo C del tratado. En Argentina tenemos un nuevo presidente que también juega el eje Estados Unidos-Israel. ¿Cómo ves en política exterior? ¿Cómo se posiciona Santiago Peña en este contexto en donde ganó un presidente de derecha en Argentina, en Chile hay un presidente de izquierda, en Ecuador ganó uno de derecha, en Perú había ganado uno de izquierda, en Colombia hay uno de izquierda, Lula, que es un hombre de izquierda? ¿Cómo ves en este contexto la figura en el panorama latinoamericano? ¿Dónde encaja la figura de Santiago Peña, su política exterior y su política en general? Lo que pasa es que tu planteamiento, doctor, te interpela a poder incluso desarrollar el tema casi como para un programa entero. En el sentido de que hay muchas dimensiones en lo que estás preguntando, afirmando. Primero, Santiago Peña evidentemente concibe la política como
algo que no solamente tiene proyección internacional, necesita de lo internacional. Es diferente decir, yo quiero proyectarme internacionalmente, a decir, yo necesito lo internacional o no voy a poder llevar adelante mi proyecto político local. A diferencia de otros presidentes que decían, Paraguay tiene que tener presencia, casi como una cuestión de inercia nada más. Santiago Peña nosotros necesitamos tejer un marco de alianzas importantes a nivel internacional para poder acometer los proyectos que aquí en Paraguay él concibe que tiene que hacer. No estoy valorando como algo correcto o incorrecto, bueno o malo, sino que simplemente cuál es su pragmática en la política. Dicho eso, me parece que Santiago Peña, observándole, hay una mezcla de dos dimensiones. Por un lado, él fue seducido en los últimos tiempos, los últimos años, por esa agenda que se fue consolidando a partir de la victoria de Donald Trump, de esa extrema derecha alt-right que le dicen, derecha alternativa, que construyó un relato político. Y me llamaba mucho la atención en estos días porque le estaba escuchando a algunos exponentes de esta derecha nueva que le citan a un autor de izquierda, un marxista, Antonio Gramsci, que yo hace tiempo ya lo venía diciendo, sí, pero yo no pensé... A Milei también lo cita Antonio Gramsci. Claro, yo nunca pensé, yo planteaba eso casi por intuición mía ya hace un par de años atrás, pero nunca pensé que en realidad lo tenían como referente. Pues yo les decía a algunas personas, a algunos jóvenes que están comulgando con esta extrema derecha, les decía, ustedes están invirtiéndole a Gramsci. Gramsci, que hablaba de la hegemonía en la sociedad civil no vista como se plantea hoy en el lenguaje coloquial de ONG, sino que sociedad civil es aquello que está por fuera de la burocracia del Estado, por fuera de la organización militar, esa sociedad que tiene que ser disputada en cuanto a su dirección cultural. Bueno, ellos toman exactamente el mismo método y dicen, hay que ganar primero las ideas, el corazón, para poder construir poder político. Entonces Santiago Peña fue seducido por eso y coquetea, incluso en su gobierno ves algunos actores muy vinculados a esa agenda, que en los últimos años es como que entraron a una escuela de formación de cuadros y todo su relato político consiste en un relato político devenido de Washington, de esa extrema derecha. Vos tenés allí exponentes, Gustavo Leite, Enrique Riera, hay varios allí exponentes importantes que son cuadros formados en esa visión de mundo. Pero Santiago Peña no se encierra en eso porque él viene de una lógica súper pragmática. Si uno analiza un poco la biografía de Santiago Peña, va a ver que él transita muchos caminos y va viendo cuál es el camino que le conduce a la cima. Entonces él no tiene problema de ir por derecha o por izquierda dependiendo cuál es el momento. La relación formidable que tiene con Luis Ignacio Lula da Silva hasta el día de hoy, incluso pareciera ser como que se apoya en Lula internacionalmente para proyectarse al mundo, no lo haría una persona dogmática o cerrada. Pero también claramente muestra su simpatía y su coqueteo con proyectos como el de Milei. Pero sabe que no puede jugarse de lleno con Milei porque la correlación de fuerzas a nivel internacional no le permite todavía eso. ¿Qué puede suceder si Milei consigue afianzarse en el gobierno en los próximos 6 meses? Si en los Estados Unidos de Norteamérica gana Donald Trump y hay un cambio de timón, bueno, allí yo creo que puede cambiar Santiago Peña. Iría más a la derecha. Sí, allí como que... Giraría hacia la derecha. Sí, se sentiría más cómodo él allí porque incluso sentiría que no requiere en exclusiva de apoyarse en Lula, Brasil, que es el gigante de América Latina, porque tiene, a pesar que Argentina esté mucho más disminuida históricamente, sí, al tener el apoyo de la Casa Blanca, es un poder muy importante que puede tener proyección internacional. Y Santiago Peña observa algunos fenómenos, como el fenómeno de El Salvador, no tanto para replicar su modalidad política, sino que para colocarse y decir, bueno, si Nayib Bukele, que es el presidente de un país pequeñito, el pulgarcito de América Central, como diría un poeta, entonces, ¿por qué yo, Santiago Peña, un país pequeño, de América del Sur, pero con estabilidad económica, donde los inversores vienen y dicen acá hay algún tipo de posibilidad de invertir, no puedo también tener esa proyección internacional? Pero mi pregunta es la siguiente, o sea, correcto, el panorama, el escenario internacional está descrito por parte tuya. ¿Cómo está la relación? Convengamos algo. Horacio Cartes en la Junta de Gobierno supone, desde mi punto de vista, algo histórico, en el sentido de que la ANR, la Junta de Gobierno, recupera el poder que Stroessner lo expropió. Desde que Stroessner llegó al poder, la Junta de Gobierno era el apéndice del Palacio de López. Hoy en día, con Horacio Cartes en el poder, un expresidente de la República,
que fue electo por más de 500.000 votos en la presidencia de la ANR, que tiene un poder económico tras suyo y que yo creo que tiene un liderazgo dentro del Partido Colorado, pero tiene un liderazgo más consolidado que el de Santiago Peña. ¿Cómo se va a dar esta relación Peña-Cartes o cómo se dio? ¿Es una relación que va a seguir armoniosa durante los próximos años o ve que puede haber una suerte de fricción o distanciamiento, o sería racional, conveniente que Peña se emancipe de Cartes o que Cartes se disipe él mismo como figura política? ¿Qué va a pasar en ese escenario? Porque si vos mirás el escenario, hoy la gobernabilidad no depende de la relación oposición-Partido Colorado. El Partido Colorado tiene mayoría aplastante. Entonces daría la impresión que la fragilidad en la gobernabilidad se puede dar dentro del Partido Colorado. Y a partir de esta relación, creo yo, no sé qué pensaba. Bueno, lo primero hay que señalar que Horacio Cartes consiguió romper la inercia de la lógica constitucional paraguaya del 92 de esta parte, que es tratar de, y vos que fuiste protagonista de ese momento de la nueva constitución, de desconcentrar el poder, de casi difuminar el poder de tal manera que no se dé la posibilidad de la hiperconcentración como fue en época de Stroessner. La constituyente fue un movimiento antagónico a lo que nosotros veníamos arrastrando de la historia. La hiperconcentración, ahora necesitamos desconcentrar para que venga la democracia Paraguay. Creo que, si me permitía hacer una especie de lógica un poco lejana y de síntesis, fue eso un poco el espíritu de la constituyente. Nadie consiguió construir hegemonía política, ojo, nadie. No lo consiguió Andrés Rodríguez, no lo consiguió Guasmosi. El que estuvo más o menos allí, que intentó un proyecto así, fue Lino Oviedo, pero fue truncado, ni siquiera no se le permitió llegar a la presidencia. Porque si Lino Oviedo hubiese dependido solamente del método democrático, él era presidente de la República. Segurísimo. Uno puede estar totalmente de acuerdo, pero la posibilidad de construcción de una hegemonía política que se proyecte más allá de él en el cargo, lo tenía Lino Oviedo. Bueno, se pierde con la situación que se dio. Después viene una serie de momentos en los que simplemente era la inercia constitucional del recambio. Llega Nicanor y Nicanor vino nuevamente con ese proyecto, esa impronta. Se le veía él con esa voluntad política, pero no consiguió trascender su propio mandato. Nicanor no construyó un liderazgo que le trascienda a él como presidente de la República. Bueno, viene Fernando Lugo y pareciera ser, porque la izquierda en toda América Latina se trunca el proyecto incluso antes de que concluya el periodo constitucional y no consigue continuidad. Su proyección terminó incluso con él como un activo político. En este momento queda como una especie de reminiscencia, pero no ya como un gran capital político de la izquierda paraguaya. Y esto no tiene nada que ver con que los proyectos sean buenos o malos, sino que simplemente el único que consiguió romper esa inercia, concentrar suficientemente poder al punto de proyectar su liderazgo más allá de su mandato constitucional, es Horacio Cartes. La victoria en el Partido Colorado no fue una victoria administrativa, fue una victoria política, y probablemente fue más significativa la victoria de Horacio Cartes a la presidencia de la Junta de Gobierno que la de Santiago Peña a la candidatura presidencial. Era como que más fácil ese partido. A ver, un poco para entenderte bien. Históricamente hablando, porque estamos acostumbrados a que gane el Partido Colorado, tiene más gravitación el triunfo del punto de vista histórico de Horacio Cartes a la Junta de Gobierno, porque me está diciendo, le da continuidad a uno que fue presidente, porque todos los expresidentes tuvieron que enajenar todo el poder que tuvieron en su época, o su influencia. O sea, Horacio Cartes, el triunfo de Cartes en la Junta de Gobierno tiene más significado político que el triunfo de Santiago Peña en el Palacio López. En casi 35 años de democracia, se dieron cambios y sucesiones presidenciales, algunas más traumáticas que otras, pero siempre se dieron cambios presidenciales. Lo que nunca se dio es que un expresidente de la República se consagre como líder político activo, sin tener lo que dicen vulgarmente la lapicera, al punto que la imagen de Horacio Cartes hoy tiene mucho más fuerza política que la imagen de Santiago Peña como líder político. En lo personal digo, para mí es un problema eso, sea Cartes o sea quien sea, que el presidente de la República no tenga el mando y el liderazgo político de su sector.
En otros países democráticos, no estamos hablando de países autoritarios democráticos, el que es el jefe del Estado, o primer ministro, o presidente de la República, también es el líder político. El que tiene la lapicera. Exacto. Entonces, aquí cuando hay una bicefalía en el poder político, y bicefalía no digo en el sentido casi vulgar de decir Horacio Cartes firma los decretos, no importa eso. No importa que Horacio Cartes incida o no en quién sea ministro. Es un peso político que vos no podés considerar y no podés decir esto no existe o es irrelevante. Es muy relevante al punto que los dirigentes colorados, que son dirigentes de tradición colorada, miran y observan a ambos lados. Sí, Santiago Peña tiene la lapicera, pero lo que consiguió Cartes no consiguió nadie. Cuidado, este tipo sobrevivió a todo. No, tenemos que ir a la pausa, pero te voy a hacer una pregunta. Para el Colorado, el diputado y senador Colorado, para el presidente seccional, para el cuadro intermedio dentro de la estructura del poder político, de la arquitectura política del Paraguay, si hay que buscar una decisión, una orientación, un liderazgo, alguien que le trace un horizonte, ¿van a preguntarle a Peña o van a preguntarle a Horacio Cartes, desde tu punto de vista? ¿Quién tiene más peso político? Te cuento una anécdota casi de manera casuística. Un amigo, no voy a dar muchas referencias porque si no se va a saber quién puede ser, convencional colorado, se me acerca y me dice, compartimos educación en algún momento, y me dice, estoy ante un problema. Pues me convocó el presidente de la República para plantearme algunas cuestiones de un ministerio y compañía, pero me convocó también Horacio a la Junta de Gobierno. ¿Qué hago?, me dice él. A la pinta le dije, no sé qué vas a hacer, le dije, ¿cuál es tu objetivo? Y mira que ahora los muchachos están observando porque vos podés ligar un cargo, pero dice, pelean estos dos y el otro puede tener más fuerza para tumbarle a Peña. Entonces, en este momento, esa dirigencia intermedia está, creo yo, la que está pudiendo en este momento navegar entre las aguas, es respirar hondo y no tomar partido por uno u otro, sino que tratar de convivir con ambos, observando a ver cómo se comportan. Eso sería, digamos, como yo digo, nos gusta o no nos gusta, el Partido Colorado ganó las elecciones y el Paraguay se merece gobernabilidad, y lo ideal sería que este equilibrio, que se establezca una gobernanza dentro en la relación Cartes-Peña, porque lo contrario, la ingobernabilidad es perjudicial para todos los paraguayos. Sí, en cuanto al deber ser, sí. En cuanto a lo que es realmente, es que la dirigencia del Partido Colorado está observando de manera muy controlada a ver qué hace. Porque es cierto que hay un sector del gobierno que trabaja por crear el famoso peñismo. Y es cierto que ese sector del Partido Colorado, esto no es una invención, incluso está conversando con unos actores nacionales e internacionales a ver si es cómo le consiguen neutralizar a Cartes. Pero Cartes sabe también eso. Volvemos ya con Camilo Suárez, mirándole. Bueno, seguimos con Camilo Suárez. Como dije, este es un programa heterodoxo en su formato. Estamos hablando de cosas que creo que a todos nos tienen que interesar. La idea de que la reflexión pueda ilustrarnos e iluminar los pasos que vamos a seguir en todos los campos. Camilo, ya hablamos un poco del escenario colorado. El escenario colorado, digamos, hay un presidente Peña gestionando el Estado. Yo no noto influencia yo personalmente no noto influencia de Horacio Cartes en la gestión del gobierno. Creo que hay dos ministros muy fuertes, o sea, digamos, con Riera y Fernández Baldovino, pero eso, digamos, es el escenario gubernamental del Partido Colorado, y el marismo, o sea, el marioabdismo, digamos, en declive. Tanto así que creo que hasta Nicanor Duarte Fruto está fungiendo de alguna manera de vocero de la ANR y de la Junta de Gobierno, o sea, digamos, fungiendo de oficialista. Cosa que lo digo como un juicio descriptivo de la realidad, no es ningún cuestionamiento. Ahora, ¿qué está pasando en la oposición? ¿Se ve una oposición desorientada? ¿Se va a recuperar la oposición del palo que recibió? ¿Se ve una oposición que de nuevo es muy afín al Partido Colorado? ¿Se ve una oposición que patalea, que grita, de personajes muy individualizados?
pero convengamos que no se siente por parte de la oposición una oposición, una fuerza contraria. Allí voy a tomar un poco otra vez como referencia una figura internacional, simplemente para hacer una especie de analogía de escenarios nada más. El caso de Nayib Bukele. Hay una diferencia de partida, que Nayib Bukele concentra el poder estatal y el poder político. Él es el principal referente político en El Salvador, en su campo político. Y también el presidente de la República, aunque pida permiso ahora para una reelección que seguramente va a ganar. Pero en El Salvador, vos recordás perfectamente bien que existen partidos tradicionales. Uno que es el partido histórico, partido conservador, digámosle Arena, y el otro partido que viene de la guerrilla, que combatió por años una guerra civil que llevó a gobernar El Salvador por 2 periodos, el Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ambos, Arena y el FMLN, que polarizaron la vida política de El Salvador por décadas, están casi desaparecidos. Claro, forman parte del Parlamento, pero son irrelevantes. El principal conflicto político en El Salvador se da al interior del espacio político de Bukele. Pero tanto Arena como FMLN muchas veces tienen que estuvieron enfrentados al punto de pegarse tiro, una guerra civil, al punto que tienen que hacer alianzas muchas veces para tratar de que alguito su voz pueda resonar en el escenario nacional. Pero están desaparecidos, están desarticulados, no tienen un proyecto alternativo y simplemente responden a los conflictos al interior del gobierno de El Salvador. Bueno, para mí el escenario es bastante analogable en Paraguay. La oposición paraguaya está difuminada hoy en día. Mirá que, como vos bien dijiste, no es juicio de valor, es juicio descriptivo. No tiene fuerza, no tiene presencia, no coloca absolutamente nada en la agenda. Y colocar en la agenda algo no significa necesariamente ganar en esa discusión, en ese debate. Significa por lo menos instalar la discusión en la sociedad paraguaya. ¿Cuál es la discusión colocada por la oposición paraguaya desde agosto pasado hasta el día de hoy que haya sido objeto de debate, discusión, confrontación más allá del Parlamento o en la sociedad paraguaya? Ninguno. Salir con el caso del nepotismo, que es un problema endémico de la política paraguaya, bueno, eso es cíclico, de tanto en tanto salen los hijos de, las esposas de, los amantes de y compañía. Pero eso no es un tema de agenda que te permita construir un proyecto alternativo. Y es que no hay nada. Tampoco la oposición reclama. No, pero la oposición. No estamos hablando del Partido Liberal ni del Estado paraguayo como Estado. Claro. La oposición, es más, el Partido Liberal, después de esa crisis decía yo después de las elecciones, voy a hablar en primera persona, después de las elecciones, creo que el Partido Liberal y la izquierda, que fueron dos actores políticos de la oposición en el periodo pasado, van a sufrir fenómenos diferentes, pero más o menos similares. En el caso de la izquierda va a ser un archipiélago, que es un conjunto de islas que aunque están próximas las unas a las otras no tienen ninguna conexión, porque las corrientes de agua las separan. En el caso del Partido Liberal van a vivir un proceso de balcanización, como la Yugoslavia. Van a estar todos unos al lado de los otros, no se puede ir muy lejos, pero ya no hay conexión, hay una ruptura demasiado profunda, a pesar de venir del mismo tronco y la misma familia. Al punto que la salida de Nakayama, simplemente por tomar un caso muy particular, no consiguió aglutinar a un sector, producir una ruptura y una fractura al interior del Partido Liberal. Es decir, bueno, este grupo de dirigentes sale y compañía. El Partido Liberal sigue en su inercia, que probablemente haga que se cierre más sobre su estructura política tradicional y se aleje más de la sociedad paraguaya no partidizada, pero no consigue fracturar al Partido Liberal. Entonces el Partido Liberal está ensimismado, la izquierda está desaparecida. Los otros sectores políticos que podríamos decir de centro, centro-derecha, es como que no tienen un proyecto alternativo. ¿Cuál es el proyecto alternativo? Como proyecto societario, para decirle a la sociedad, nosotros ofrecemos esta alternativa. Para mí, la oposición paraguaya, y discúlpame que hable en primera persona, pero quiero simplemente precisar, sigue rehén, sigue presa de la lógica de décadas en nuestro país, donde el Partido Colorado, hablando justamente de Gramsci, consiguió la hegemonía cultural suprahistórica. No es con un presidente o dos presidentes. Suelo decir, uno en Paraguay puede ser ateo, puede ser evangélico, lo que sea, pero la cultura paraguaya es católica, entonces uno está subsumido en esa cultura y actúa en base a esos patrones culturales. Bueno, la sociedad política paraguaya actúa en base a los patrones culturales del Partido Colorado y la oposición construye su proyecto alternativo, y abro comillas,
en base a las internas del Partido Colorado. La oposición paraguaya hasta el día de hoy sigue enfrascada en quiénes son cartistas y quiénes son anticartistas. Así como en algún momento fueron quienes eran oviedistas y antioviedistas. Construye eso a partir de los que son istas, que están cercanos al gobierno, son antidemocráticos, antirrepublicanos y están en contra del progreso. Tenés que estar con nosotros y estar en contra de ello. Entonces, pasó lo que pasó con Efraín. Efraín para mí fue un caso ya de radicalización extrema de esa visión maniquea de la oposición paraguaya, que el que le criticaba a Efraín estaba vendido y era cartista. Y había muchas voces críticas que no eran cartistas y que querían que el Partido Colorado deje el poder. Bueno, la oposición no consigue salir de esa trampa. Es la visión que yo tengo. Les escucho en el Congreso y la otra vez cuando se discutía el proyecto de la superintendencia de jubilaciones, a lo máximo que atinaba la oposición paraguaya decir, esta es una imposición del cartismo. Cuando ese era un programa político confeccionado en el gobierno de Mario Abdo y acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y esto no es ningún cuento de conspiración de izquierda, eso es real. Claro. Entonces, si van a criticar algo como alternativa a lo establecido, no pueden simplemente remitirse a, si vos votás como ellos, sos cartista y estás vendido y tenés que votar con nosotros porque nosotros somos moralmente superiores. Entonces la oposición paraguaya, otra vez yendo a ese castigo moral al que no están con ellos, se olvidan del país en el que están viviendo. Es más o menos como el famoso tema de cuando se le criticaba a Efraín, patria o mafia, cómo se decodificaba eso en alguna parte de la ciudadanía. No se decodificaba en cartistas y anticartistas. Se decodificaba en esa señora que se iba a Clorinda a traer contrabando para poder sobrevivir. Y si me dice, yo soy mafia, porque no pago impuestos y hago contrabando. Si yo soy mafia, lo siento mucho. Que es una pregunta que hemos visto en las últimas elecciones en toda América Latina, que el formato, la imagen, el molde de los que ganan elecciones no se corresponde con el molde del político tradicional. Bolsonaro como un agitador de la derecha, Milei como un hombre que la casta, que hablaba mal de la política y de los políticos, con actitudes de energúmeno, Boris en Chile hasta haciendo confesiones intimistas y sexuales, Castillo en Perú con un sombrero, no tenía nada que ver con un político tradicional trajeado, Lazo, un empresario ecuatoriano, Petro, también la misma historia. ¿Qué está pasando? Hay una tendencia, y te pregunto, esa tendencia parece que la gente no le quiere votar al político, la gente quiere votar a alguien que no sea político. Te pregunto, ¿esa es una tendencia que es irreversible o vos pensás que esa tendencia es reversible y que va a cambiar y que vamos de nuevo a tener o vamos a volver a reinaugurar la etapa en donde se van a votar políticos, se van a votar trayectorias, se van a votar ideologías? Porque hoy puede ser de derecha o de izquierda. Lo importante es que el molde de la figura no sea, digamos, el de un político tradicional. Claro. Allí yo sí soy tributario de esa interpretación de que el famoso fenómeno del populismo en realidad no es una característica de los liderazgos, sino que son momentos históricos de la sociedad. En los momentos, como decía, Laclau es el que planteaba el tema del momento populista. Entonces el momento populista es un momento de fractura social en el que las instituciones y las formas tradicionales no dan respuesta y la gente busca impugnar aquello que es tradicional. Yo estoy absolutamente seguro que, conociendo también la tradición política de la Argentina, el 56% que le votó en segunda ronda a Milei no le votó por comulgar con el proyecto autodenominado libertario, sino que porque era la impugnación más contundente al statu quo que no estaba resolviendo los problemas de la sociedad argentina. O sea, fue un voto de impugnación y castigo a lo tradicional. No fue un voto con arreglo a fines para decir, no, él es la persona más preparada que va a solucionar porque tiene tal y tal proyecto. Fue un voto de impugnación, así como el voto de Bolsonaro, así como el voto de Castillo, así como muchos votos. Donde probablemente no haya habido un voto de impugnación en términos de momento populista fue en el Brasil, porque Lula, aunque proviene de otro origen, si alguien era contestatario al sistema era Bolsonaro, no Lula. Lula está más consustanciado con el sistema político tradicional brasilero.
En el caso paraguayo, mira que volvió a ganar el modelo tradicional de político, porque Santiago Peña, a pesar de no ser el político de carrera profesional, él proviene del mundo político, proviene del sistema de alguna manera. Y del Partido Colorado. Y claro, del Partido Colorado. El que es el impugnador de totalidad es Paraguayo Cubas. Claro, ahora no se está hablando mucho de él porque está con libertad restringida y lastimosamente para él, su participación política en el Congreso fue amputada porque se llenó de gente que no, en realidad pasaron al Partido Colorado y no responden a un proyecto político. También Paraguayo Cuba fue el mesianismo profético de que payo la solución, decían en su consigna, pero no tenía ningún contenido político más allá del payo la solución. Es muy ley que hablaba de mercado, dolarizar, acabar con el Banco Central. En ese sentido, Payo Cuba es bien bizarro. Él va a tomar lo que en ese momento el algoritmo político determine. Si va a ser de izquierda, porque la izquierda está bien, va a ser de izquierda, o si no, va a ser de derecha. Y él mezcla, es muy bizarro Paraguayo Cuba. Pero es el gran impugnador que tuvo 1/4 de los votos del Paraguay. Que volvamos o no a tener algunos códigos de elección política más vinculados a lo tradicional, a lo racional, de alguna manera es una combinación del momento político y de los liderazgos que ofrezcan algunas estructuras políticas. Creo yo que hay una operación, no como una especie de un Estado mayor que planifica y está diseccionando, pero sí una operación donde coinciden algunos intereses para poder reventar el Partido Liberal. Y digo nomás en ese sentido... Pero ¿te parece? Te pregunto, ¿vos pensás que hay una estrategia para reventar el Partido Liberal o el Partido Liberal es un partido que se autorrevienta solo? Es que allí pues está la cuestión, doctor. No existe pues esa lógica lineal de afuera para adentro. Lo de afuera funciona cuando adentro existen condiciones. Es la famosa historia de la conquista española. Éramos todos pueblos indígenas que vivíamos armoniosamente y resistimos heroicamente a la invasión española. Eso no es cierto. No tiene correlación con la historia. Habían conflictos, habían pueblos que sometían a otros y los europeos inteligentemente encontraron las contradicciones y explotaron las contradicciones y nos sometieron. Bueno, el Partido Liberal está así mismo. Hay algunos sectores de poder fáctico interesados en poder fraccionar el Partido Liberal para hacerlo más manejable. El Partido Liberal tiene ascendencia sobre una familia importante de la sociedad política paraguaya. Sin ese sector es imposible un proyecto alternativo de poder al Partido Colorado, pero el Partido Liberal, así como está, no permite la construcción de un proyecto político alternativo. No sé si me explico. Mira, voy a salir un poco y voy a volar a una dimensión extraña. Vamos a tomar el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde la perspectiva rusa, ellos dicen, esta es la histórica política de Occidente para con nosotros. Ellos no soportan ver una Rusia tan grande y unida. Y el objetivo histórico de Occidente es dividir a Rusia en varios estados para poder manejarnos, para poder manejar al pueblo eslavo. Esa es la retórica rusa, ¿verdad? Entonces dicen, hasta que nosotros no estemos divididos, no van a poder hacer con nosotros lo que ellos quieren. Más o menos así te traigo una analogía con respecto al caso del Partido Liberal. Algunos actores políticos, económicos, que quieren desplazarlo al Partido Colorado, requieren que el Partido Liberal se fragmente de tal manera que sea más manejable. Yo creo que eso está mal, es mi valoración. Claro, fragmentar a la oposición. Fragmentar al Partido Liberal como el principal actor dentro de la oposición paraguaya. Porque vos me conocés, yo soy una persona de izquierda, pero si estamos hablando de proyecto alternativo al Partido Colorado, en este momento histórico, la izquierda no tiene condiciones de construir una alternativa. Es una pregunta. A un presidente de la República que quiera pasar a la historia, que quiera ser recordado como un gran presidente, como un estadista, y no solamente como alguien que estuvo de paso por la presidencia, que prestó su nombre para la presidencia, alguien que sienta que históricamente está sentado donde se sentó Carlos Antonio López, donde se sentó Eligio Ayala, donde se sentó Eusebio Ayala. Te pregunto, hasta si querés, hasta el mismo Alfredo Stroessner. ¿Le conviene tener un partido liberal o una oposición tan fragmentada? ¿Uno hace mejor gobierno con una buena oposición o con una oposición que, digamos, eclipsada por los favores, las dádivas, los beneficios que personalmente cada senador o diputado pueda sacar del poder político? ¿Qué es mejor para un esquema de gobernabilidad? Un presidente que diga,
yo quiero ser un gran presidente, un partido liberal destruido, debilitado, un partido liberal que le exija gobernar bien. La respuesta corta, un partido liberal y una oposición fortalecida. Esa es la respuesta corta y sencilla y simple. Ahora, vos me estás hablando de un tipo de individuos que no son los individuos característicos de esta época histórica. Me estás hablando del individuo que se ve como parte de un engranaje histórico que trasciende a su propia existencia personal e individual. Ahora te pregunto algo. ¿Quién en la élite política paraguaya tiene esa visión de sociedad, de mundo y de Estado? Mira, voy a tener que romper un poco las normas de convivencia y protocolo. Yo no soy liberal, pero vos sos para mí uno de los últimos dirigentes políticos hoy no activo, pero de una generación que fue activa y protagonista, que tiene esa visión de mundo. Mira, que voy a contar en intimidad aquí. Yo sé que a vos te ofrecieron ser candidato a presidente de la República ahora en las últimas elecciones. Había varias personas, incluso gente que le apoyó a Efraín y compañía, pero como que el empecinamiento de un sector del Partido Liberal, no, tenemos que llegar allí como dé lugar, no importa. Eso, Carlos Mateo, es un guirorey intelectual de balde. No se tiene esa visión de mundo. Entonces, la respuesta corta a tu pregunta era, ¿le conviene un partido liberal y una oposición sólida y unida? Ahora, ¿hay interés en la élite política paraguaya actual? No. Para mí es categórico, es no. Hoy no existe en la élite política paraguaya, me rehúso yo a utilizar el término de clase política, una conciencia de clase, una conciencia de proyecto histórico. ¿Cuál es la diferencia, doctor Carlos Mateo Valmelli, entre un dirigente colorado tradicional y un dirigente liberal tradicional? Yo no veo diferencia. ¿Programáticamente? No, nada. ¿Ideológicamente? Tampoco, nada. Es como uno se acerca para usufructuar los beneficios del poder político. Yo no le veo otra diferencia. La graduación de cómo, qué lejos estoy o qué cerca estoy. Eso es que el sistema realmente existente, no el teóricamente plasmado en una constitución, terminó de absorber a la dirigencia política y la política como carrera personal se convirtió en la lógica predominante. Mira, voy a ir a las antípodas políticas de lo que yo creo. Pero, hacemos un favor. Sí. Después de la pausa, Messi, eso. Después de la pausa te hablo de mi ley. Ok. Volvemos ya con Camilo Suárez. Bueno, seguimos mirando lejos. Yo concluyo, reflexioné, lo escuché atentamente a Camilo Suárez con respecto a la élite política paraguaya. La conclusión que puedo extraer es que la dirigencia política paraguaya, la élite paraguaya, es una élite privilegiada, que goza de privilegios, pero que carece de poder político. Digamos, está disfrutando, fluctuando, pero no tiene poder político. Hay una falta, reclamaba Camilo Suárez, una falta de sentido de trascendencia. La idea de la vocación de poder en función de una visión histórica que incluya la conquista y la construcción del futuro. Camilo, me estabas mencionando que a vos te parecía, por más que estén tus antípodas ideológicas, te parecía que Javier Milei era un hombre que sí tenía una idea de la trascendencia y es portador de un proyecto histórico. Uno puede estar totalmente en desacuerdo contrario a Milei, pero hay algo que tiene que ver con las características de la biografía personal del líder político. Javier Milei viene con un proyecto de refundar la Argentina. Uno puede decir está loco, pretencioso, soberbio, lo que sea, pero si un líder político no se coloca el desafío refundacional, evidentemente no quiere trascender a su momento histórico, simplemente quiere gobernar esa inercia heredada de la maquinaria. Javier Milei se plantea trascender y por eso es que Javier Milei hay que mirarlo con mucha atención en el sentido de que él sí es capaz de conseguir concretar su proyecto político si consigue algún nivel de gobernabilidad, porque él no está por la crematística personal. Mira que yo no estoy haciendo un juicio de valor de que sea honesto. O sea, él no está por el dinero. Es honesto. No, yo no le veo a él con ese sentido. A él le veo como yo soy el portador de un proyecto y mi tarea en este momento histórico es hacer esto. Él es un Sarmiento para la historia, un Francia para la historia paraguaya. Un hombre que decía, yo consolido la independencia. O te puedo decir, comparando con gente que está en otros sectores, o un Hugo Chávez, o Evo Morales, gente que viene, vamos a refundar el país. Claro, vamos a incorporar lo social al debate político. Vos sabés que esa característica del líder político hace que una democracia sea vigorosa.
O sea, a ver, lo que vos estás reclamando es que en Paraguay no hay políticos con convicción. No, no. Los políticos son simplemente administradores de lo heredado. Estaba viendo en estos días un seminario, una discusión con relación a quiénes ganan y quiénes pierden elecciones. Y hacían algunas reflexiones algunos expertos y uno de ellos me llamó la atención porque decía, miren, en el mundo en los últimos procesos electorales ganaban o perdían aquellos que hacían que en el bolsillo de la clase media, clase trabajadora, estén bien las cosas. Con medidas económicas se ganaba o se perdía. Entonces tomaban medidas políticas del Estado para estimular esto, estimularlo. ¿Cuál es la diferencia sustantiva en América Latina? Que en América Latina la élite política no tiene poder, no administra poder y está sujeta a dos variables, que son las que terminan determinando los resultados electorales. El precio de las commodities o las materias primas y el precio del dinero. Si el dinero, el crédito sube, y eso nosotros no podemos controlar porque depende de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, aquí suben las tasas de interés, se encarece todo y la carestía está al orden del día. Si las commodities bajan, entonces aquí se siente porque hay menos recursos económicos. Casi como que nuestras élites políticas no tienen la capacidad de incidir en el bienestar o no de su población. Por eso es que es importante que aparezcan líderes políticos, sean de derecha o sean de izquierda, que tengan ese espíritu refundacional porque le dan vigor a la sociedad y nos coloca ante el siguiente desafío. Si nosotros vamos a hacer política en base a aquella famosa y remanida frase de la política es la administración de lo posible, entonces no vamos a cambiar absolutamente nada, porque lo posible está determinado incluso por poderes que no están localmente determinados. Eso no tenemos en Paraguay, Carlos Mateo. No tenemos. Desapareció esa generación de la cual vos eras todavía muy jovencito, pero vos recordarás aquella generación de los 80 y 90, sí, Domingo Laíno y sus contemporáneos, y dentro del Partido Colorado también. No, en la época de la dictadura discutíamos, habían sectores que eran bien marcadamente de izquierda, el liberalismo tenía una composición ideológica, el Partido Colorado se declaraba nacionalista, agrarista, etcétera, etcétera. Había una discusión, digamos. Ahora, te pregunto, ¿estos líderes como de derecha o de izquierda son líderes populistas en tanto y en cuanto responden a que las democracias no son capaces de dar respuestas adecuadas, de poder, digamos, satisfacer las expectativas de la gente? Déjame tratar de ser lo más preciso que pueda. Aparecen y emergen como una respuesta impugnatoria al formato de democracia que nosotros tenemos. El formato de democracia que nosotros tenemos no funciona para resolver las grandes contradicciones que viven nuestras sociedades. Al no funcionar la vía institucional, la única vía con la que puede generarse entidad, identificación a nivel popular es la impugnación de lo establecido. ¿Y qué tipo te parece a vos de democracia o formato de democracia? Pues la democracia es, yo estoy de acuerdo contigo, la democracia no es solamente elecciones, no son dos elementos procedimentales de elegir autoridades, de verdad, sino que tiene que haber, a función decía la democracia, hay que comer, hay que educarse, hay que hacer varias cosas. ¿Cuál sería, qué modificaciones? Nosotros hicimos una última modificación en la ley electoral, que la semana pasada le preguntaba a la diputada Rocío Vallejo, terminó beneficiando al Partido Colorado con la famosa lista abierta. O sea, ¿qué modificación institucional o de cultura política es que hay que hacer para que la democracia verdaderamente pueda, digamos, de alguna manera ser adicta a las reformas sociales que el Paraguay o América Latina necesita? No, yo no puedo ser tan pretencioso de decirte tiene que ser así o tiene que ser asado, ni tampoco caer en vaguedades ultra generalistas. Una democracia que, porque te puedo tomar, una democracia que alimenta a su pueblo, esas son frases vagas y vacías que no dicen absolutamente nada. Lo cierto y lo concreto es que mientras nosotros no tengamos un proyecto político que tiene que venir de la oposición, no porque yo sea anticolorado, sino que porque hay que entender que el Paraguay está construido a imagen y semejanza de la Junta de Gobierno desde el 13 de enero del año 1947. Y Paraguay necesita plantearse cultural. Es cultural, no es solamente que ganan las elecciones, trasciende los partidos políticos. Si nosotros no... O sea, los liberales asumimos la cultura esa. Yo te preguntaba hace rato, el Partido Liberal no es liberal.
¿Cuáles son los valores liberales que plantea el liberalismo paraguayo hoy en contra? Yo suelo decir en la radio, digo, a mí me da mucha risa que yo, que vengo de una tradición marxista, tengo que salir a defender principios liberales, como la presunción de inocencia, el debido proceso. Porque le escuchás a algunos exponentes de liberal, no, cárcel, prisión perpetua, pena de muerte, y vos decís, espera un poco, ¿de qué liberalismo me estás hablando? En contra de la Agenda 2030, porque quieren... Decís, ¿de qué me estás hablando? Están simplemente haciendo furgón de cola de la hegemonía cultural colorada. En ese sentido, te tengo que decir, es tan hábil el Partido Colorado que consiguió invertir las comprensiones. Ahora empecé a escuchar mucho el término casta. Pues Milei utilizó casta, que dicho sea de paso, en realidad fue acuñado por Pablo Iglesias, que viene de la izquierda en España. Pero bueno, casta referida a esa élite privilegiada. ¿Pero quién es la élite privilegiada en Paraguay? Dicen los funcionarios públicos, los diputados no. Y aquel puñado de multimillonarios del Paraguay, que no les interesa que sea Colorado liberal, Santiago Peña, Mario Abdo, que siguen teniendo y concentrando más y más poder, ellos no son casta, porque nunca se les menciona a ellos como casta. Se invierte. Ahora había sido que algunos grandes medios concentrados de comunicación denuncian censura a la libertad de expresión, cuando que aquí la hiperconcentración de la propiedad de los medios de comunicación hace que 4 o 5 familias decidan qué se dice y qué no se dice en los medios. Y ha dicho que la censura viene de grupos feministas o grupos juveniles que quieren criticar algo del sistema. Se invirtió por completo. Entonces, mientras no haya una oposición que se cuestione el proyecto histórico que tiene que plantearse el Paraguay, vamos a vivir en un statu quo de reproducción permanente o en un riesgo de ruptura inminente. Entonces, la oposición, a ver, Milei gana, vamos, el caso de Milei, puede ser de Chile también, sin estructura. O sea, va sumando después, pero digamos, él suma algo espontáneo de la gente. O sea, el camino de la política tradicional y prebendaria para un proyecto opositor, a la larga no va a ser superador del proyecto Colorado, sino que hay que hacer un proyecto, digamos, por afuera de los partidos, pero que tenga esa capacidad de conectar con la gente. Es un poco... No sé si por afuera o por adentro, ¿eh? Yo no tengo claro, depende mucho de qué se plantee cada actor político, pero ¿para qué vamos a irnos a Chile, vamos a irnos a Argentina? Vamos aquí a los resultados electorales en Paraguay 2023. ¿Cuál fue la estructura política de Paraguayo Cubas? Mira, a esta altura del campeonato creo que nadie serio, ningún analista serio va a decir porque los medios de comunicación del Grupo Cártel le dieron visibilidad, no. Hubo en realidad una conexión con ese sentir popular impugnatorio. Sí. Entonces, claro. Yo lo que te pregunto, Carlos Mateo, es lo siguiente. Un proyecto político impugnatorio, pero que presenta una alternativa, apoyado por un partido tradicional como el Partido Liberal y actores del tercer sector, ¿no tendría chances? Yo creo que sí tendría chances. Sí, yo creo que sí. E incluso rellenaría el vacío, no formal, el vacío real que la población nota en la oposición paraguaya. Ahora, ¿habrá voluntad política para eso? ¿Habrá fuerza política para eso? Hoy no visualizo. Me preguntabas mi deseo, ojalá que se visualice. O sea, digamos, un proyecto, lo que vos estás planteando es un proyecto de alguna manera a lo Milei, no tanto el corsé de una concertación o una cosa así más que sea más espontánea, más fresca. Porque si no, yo veo que la gente a la larga termina al no haber esperanza. O sea, la esperanza es la ilusión de los vivos. Al no haber esperanza, la gente termina claudicando y vendiendo el futuro y enajenando, vendiendo su voto. Es que una parte importante de la sociedad, por instinto de supervivencia, es conservadora, no en términos ideológicos, en sentido de supervivencia. Vos sabés que los grandes fenómenos del siglo XX, fenómenos totalitarios del siglo XX, no implicaban que el 80 o 90% de la población comulgaba con ese ideario político. Es que le daban seguridad, es que le daban previsibilidad ante un mar de incertidumbre, ante el miedo del caos. ¿Vos pensás que la Alemania era nazi porque eran nazis? No, porque era el único proyecto político histórico que les daba certeza, certidumbre y proyección histórica. Punto. Después vamos a hacer juicio de valor histórico. Si nosotros no construimos desde la oposición algo que dé certeza, certidumbre, proyección histórica, olvidémonos que va a existir una alternativa al Partido Colorado. ¿Qué nos espera el 2024 políticamente?
Políticamente, yo creo que va a influir bastante el panorama internacional. Primero va a influir de que Milei consiga o no estabilizarse en la Argentina. Sigo insistiendo mucho porque a pesar de que nosotros tenemos mucha conexión comercial, económica con el Brasil, hay mucha conexión cultural y política con la Argentina. Va a depender también de quién gana en los Estados Unidos para ver si Santiago Peña puede correrse un poco más hacia la derecha o no. Pero creo que si dentro del Partido Colorado no hay una crisis o un conflicto, Santiago Peña va a gobernar casi en piloto automático este año 2024. No hay una oposición, ni dentro del Partido Colorado, ni por fuera, que pueda ponerle en jaque o cuestionar o contestar su proyecto de gobierno. Es que los jaque mates a los presidentes colorados siempre empezaron dentro del Partido Colorado. Y hoy no veo eso porque también aquellos sectores que podrían ser críticos dentro del Partido Colorado no ven fuera del Partido Colorado una oposición en la cual apoyarse. Y, a ver, hablamos del Partido Liberal. ¿Proyección de la izquierda? Mira, la izquierda estamos, hablo en un programa incluyente, me considero dentro de parte de ese mundo, en una crisis existencial, ojo, no en una crisis coyuntural, porque la izquierda se construyó en Paraguay a partir del liderazgo carismático de Fernando Lugo, que es muy típico de la construcción de nuevos espacios políticos. Al no estar Fernando Lugo de manera activa, como un dirigente político activo, la izquierda está como que difuminada. El Frente Guazú, por ejemplo, ¿qué pasó en el Frente Guazú? Y está desarticulado el Frente Guazú. No existe ni siquiera en la formalidad de un espacio político que pueda atraer a diferentes experiencias. No hay dentro de la izquierda una camada de dirigentes que puedan decir nosotros somos el recambio. Hay un problema allí. Ahora, si la izquierda no entiende que más allá de la figura de Fernando Lugo, el que vino a ocupar el espacio político de la izquierda es Payo Cubas. Payo se declara extrema derecha, admirador de Bolsonaro. Pero, a ver, gente que le vota a Payo Cubas es gente que históricamente le votaba las propuestas impugnatorias de izquierda. Cuando la izquierda se convirtió en institucionalista y más vinculada a alianzas dentro del Partido Colorado o con Mario Abdo o con Cartes, ese sector que le votaba a la izquierda dijo, acá el que otra vez patea el sistema es Paraguayo Cubas. Es que el voto no es programático, ideológico, habrá una partecita pequeña. O sea, la oposición tiene que presentar un proyecto que diga, vamos a patear el sistema. Sí. No se puede presentar como una oposición tibia. No. O sea, en 30 años fracasó. La tibieza en el discurso de la oposición significa el fracaso. La tibieza en el discurso de la oposición no significa el fracaso, significa el triunfo del Partido Colorado, que es peor todavía. Porque el fracaso se da ante una disputa. La oposición no disputa si no tiene un proyecto alternativo radicalmente diferente. ¿Qué pasó con los sectores medios, no en medio, era Encuentro Nacional, Patria Querida, que digamos de alguna manera son de origen burgués, pero cuestionadores y reivindicadores de una moral y de mucha transparencia? ¿Por qué han fracasado? Yo le veo a estos sectores que para mí están en la derecha o el centro derecha, pero por allí en ese espectro ideológico, como una especie de coloradismo outsider. Comulgan con el proyecto histórico del Partido Colorado, la visión política del Estado, ¿El elector o los dirigentes? Ambos. Pero como que tienen un cierto prurito a las costumbres y a los usos del Partido Colorado, el clientelismo, el prebendarismo, esa prepotencia en el poder, esa cuestión del simbolismo tradicional del pañuelo, de la pañoleta roja y compañía. Pero en el fondo, ¿cuál es el proyecto crítico al modelo del Partido Colorado? Si la otra vez, por ejemplo, cuando pasó lo de que pasó en Tacumbú, con el tema de entrar a la cárcel y compañía, todos aplaudieron, porque quedaba bien, pues. Entonces, a ver, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero si vos sos oposición y te felicito, presidente de la República, y no haces por lo menos un contrapunto, ¿cuál es la alternativa? Estuvimos con Camilo Suárez en Mirando Lejos en un programa, como dije, de un formato algo heterodoxo. Nos vemos el próximo martes. Amandao, cuando quieras, donde quieras. Garel y